Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del banco de todos los dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Formar jóvenes en alto riesgo por una institución tan responsable como es la Congregación Salesiana de la Iglesia Católica. Gente de trabajo, de formación, verdaderos polinizadores, como hemos dicho otras veces. Formar jóvenes en alto riesgo, eso es una gran tarea. Apóyelos, Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bueno, hoy el petróleo ha amanecido a precio ya de $90. Eso es muy alto, o sigue siendo alto. Se está encareciendo el petróleo y no hay duda que después de ese acuerdo de Rusia y Arabia Saudita, $90.25 fue el precio del barril en el mercado de Nueva York. Muy alto. El cacao, $3.732 la tonelada. Qué bueno eso, que va subiendo cada día más el cacao. Y ya yo creo que vamos a llegar a los $4.000 la tonelada de cacao, y esos son números respetables y rentables, no hay duda de ello. Así que vamos a esperar cómo sigan las cosas, pero eso es muy bueno. Bueno, hoy
vi una medida ahí, pero esas son las medidas que uno tiene obligatoriamente que hacerle críticas, porque es una crítica reiterada, mejor dicho, porque tenemos 3 años haciéndole crítica a este gobierno con respecto a la agropecuaria nacional. Hoy el señor secretario de la presidencia, el ministro de la presidencia, señor Santos, ha declarado que República Dominicana prohíbe las exportaciones de plátanos para que el pueblo tenga acceso a plátano barato, señores. Pero ¿y ustedes se atreven a decir que entonces la causa, porque todo es para enneblinar? Es decir, para que el pueblo crea que el plátano está caro porque se está exportando. No, señor ministro y al gobierno. El plátano está caro porque no han servido las políticas o las acciones públicas, de políticas públicas, no han dado pie con bola. Nosotros hemos dicho aquí cómo es que se resuelve el problema del plátano o de cualquier cultivo o de cualquier precio, señores, de un producto de origen agropecuario. Lo de origen pecuario uno sabe que tardan más. Por ejemplo, la leche no es tan fácil como decir vamos a producir leche de hoy para mañana. No es tan fácil. La misma producción de cerdo, los pollos ya tienen un mecanismo de producción y los huevos muy efectivos, la nueva tecnología ya de los pollos y las gallinas. Ponen los huevos sin gallo, como se dice, los huevos frescos de mesa, el pollo apenas 8 semanas o 7 semanas ya está de provecho, como se dice, está de mercado. El cerdo, también hay un manejo más tecnificado para la producción de cerdo, pero sigue siendo complicado. Ahora, la producción agrícola, cuando no se trata de productos perennes, por ejemplo, usted no puede decirle a este país, mire, vamos a producir cacao, hay un déficit en la producción de cacao, vamos a producir cacao para que el pueblo dominicano coma mucho cacao. Le pasan 4 años y usted no tiene todavía la producción asegurada, porque ese es un cultivo que tiene un largo proceso de establecimiento para producir. Ahora, que un cultivo anual como es el plátano, el gobierno ha fracasado con la política platanera, como fracasó Danilo Medina con un hombre como el señor Benítez, Omar Benítez, que fue el ministro de Agricultura, y cuando se fue entonces el plátano terminó a 35 pesos la unidad. Porque hay que decir eso, que el primer nivel alto del precio del plátano no fue culpa del gobierno de Luis Abinader, porque el gobierno apenas comenzaba. Ahora, la coincidencia es que los 2 últimos ministros de Agricultura son 2 productores de plátanos. Entonces, ¿cómo se explica que esta gente que son especialistas en plátanos, entonces son las 2 peores gestiones para la producción de plátanos del país? ¿Cómo se explica? O hay un interés, o hubo y hay un interés en que no se produzca plátanos. Porque los dos ministros que ha tenido el país, los últimos 2 ministros, han sido productores de plátano. Y no quieren que el plátano baje de precio. ¿Será eso? Eso es lo que puede pensar la gente. Esa es una excusa. Yo no sé cuáles son las políticas públicas, si es que hay, pensadas de este gobierno en materia agropecuaria. Tengo 3 años y no lo digo por deseo, ni lo digo por qué sé yo, sentirme mal, porque yo no estoy trabajando en ese ministerio. Pero bueno, es increíble. Una cosa que yo voy a decir lo siguiente, aunque sea una inmodestia de mi parte. El país, y podemos ser adánicos diciendo esto, nunca el país había tenido una situación tan crítica de la producción nacional como 2000-2004. Ustedes saben la herencia que dejó el gobierno del PPH-PRM. 2000-2004 fue un país quebrado, un país con el nivel de pobreza elevado a más de un 50% la pobreza, y la pobreza extrema también, y el campo destruido.
el campo sin recursos, sin bienes, sin recursos, sin divisa para importar la materia prima de los pollos y de las gallinas y de los cerdos y las reses, las vacas. El país no tenía petróleo, el gas de cocina, eso desapareció y carísimo. Es decir, nosotros recibimos una herencia verdaderamente catastrófica, expirante en el 2004 de este país. Ahora, yo repito, voy a pecar de inmodesto. ¿Qué hicimos las personas que llegamos a agricultura en el 2004? Porque tengo que incluirme ahí. Amílcar Romero fue el ministro que nombró Leonel Fernández. Amílcar, su experiencia, conocida de todo el mundo, y el equipo que acompañó a Amílcar, todo personas con experiencia de trabajo, todos los que fuimos ahí a servir al Ministerio de Agricultura. Entonces, Amílcar, como ministro y líder del grupo, en las reuniones, señores, aquí faltan alimentos básicos. El país está muy mal. El arroz está quedado, tenemos que importar 2 millones de quintales de arroz porque el programa de pignoración se deben 1.000 millones de pesos, 1.200, 1.300 millones de pesos al Banco de Reservas. Y es quebrado el programa. No, la producción agropecuaria está en el suelo. No hay plátano, no hay banano, los bananeros están quebrados, necesitan apoyo. Y además tenemos un presupuesto agotado, hablando de agosto del 2004, presupuesto agotado. Este caos que se heredó, señores, fue revertido. ¿Por qué? Porque las decisiones fueron producir todo lo que se pudiera. Es decir, además de los programas que ya estaban, que se establecen, un programa especial de alimentos básicos, PROABA, le llamamos al programa. Señores, el plátano las musáceas son vitales. ¿Qué hay que hacer? Mire, primero hay que buscar un hombre que tenga calidad y capacidad para dirigir ese programa. ¿Y quién es el hombre? Ahí está. El ingeniero Hurtado Serrata, un técnico de verdad en musácea. Y no tengo que dar mucha referencia de Serrata porque todo el que oye este programa y está relacionado con la Secretaría o con el Ministerio o con el ámbito agropecuario conoce a Serrata, profesor de las escuelas de agricultura y un profesional conocido a nivel nacional. Serrata, ¿qué hay que hacer? Vamos a trabajar con las musáceas. Bueno, vamos a establecer 25 millones de plantas. Vamos a proponernos producir 25 millones de plantas para ir sustituyendo el material gastado genéticamente que tenemos. Vamos a escoger buenos materiales y vamos a reproducir 25 millones de plantas o de plántulas de musáceas. ¿Y qué hay que hacer? 25 o 24 umbráculos o viveros para producir o cuidar de las matitas de plata. Nos vamos con un programa de cormitos, es decir, de hijuelos pequeños para reproducirlo más rápido, con mejor vigor las plantas, las mejores, etcétera, etcétera. Y luego vamos a establecer un programa de mejoramiento con ya los laboratorios de producción in vitro. Tenemos materiales mejor trabajados, más vigor genético, varietal, y entonces podemos más luego avanzar y vamos a establecer un banco de yema, como se dice, un banco de plántulas, un banco para trabajar un material más limpio de las variedades macho por hembra, etcétera, etcétera. Todo ese fue el plan.
¿Y por qué hubo plátano? Porque hubo un plan de trabajo, ese que yo estoy diciendo, y funcionó. Y en menos de 2 años ya nosotros teníamos este país parado y hubo un ciclón. Estoy hablando, y el que no quiera creerlo está en su deber, o en su derecho, mejor dicho. Pero ahí están los números. Como dijo Massalle una vez, el pueblo no come números, pero yo le dije a Massalle el huido, porque ahora se nos fue para Barcelona, huido. Un acto, pienso yo, de cobardía de Massalle, pero eso lo diremos después. Massalle dijo en una oportunidad al obispo que el pueblo no come números, y nosotros tuvimos que decirle, sí, el pueblo tiene que comer números, porque es con números que hay que medir la producción nacional, y ahí está. Y aquí hubo comida, de más, hubo comida aquí, porque hay que hablar claro, con la seriedad. Y aquí la producción creció en forma brusca. El arroz subió de 8 a 12 millones de quintales de arroz. La producción de cerdo, aquí quedaron 35,000 madres productoras en el año 2004. Y ya antes del 2006 habían más de 75,000 madres ya produciendo más de 100,000 cerdos todos los meses de 100 kilos cada uno. Los huevos de 90 millones subieron a 170 millones de unidades, y los pollos subieron de 9 millones de pollos que se producían aquí por mes a 16, 17 y hasta 17 millones de unidades de pollo de 4 libras cada uno. ¿Por qué? Porque hubo políticas. La leche, señores, hay que subir la producción de leche. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a darle un incentivo a los productores, le vamos a dar 3 pesos por cada litro que produzca. ¿Y a cuánto subió la producción de leche? A más de 700 millones de litros por año. ¿Y entonces funcionan las políticas. Los bananeros estaban quebrados, me acuerdo yo. La mayoría no tenían recursos, el Banco Agrícola no tenía recursos. Ese banco quedó prácticamente mal herido del gobierno de Hipólito Mejía. Y el ministro de Agricultura en ese momento buscó 10 millones de pesos, casi como por arte de Birlibirloque, y se le entregaron esos 10 millones a los productores de banano de Mao. Gente que estaban produciendo alrededor de 240,000 cajas de banano, y dejamos esa producción en más de 350,000 cajas de 18 kilogramos cada uno. ¿Por qué? Se le dio apoyo. ¿Y después qué se hizo? Yo recuerdo que le redactamos una carta al señor Coco, que en paz descanse, que era el director de aduana, a instancia del ministro, porque los productores solicitaron apoyos aduanales para que algunos materiales que ellos usaban o usan vinieran libres de impuestos. Por ejemplo, el plástico para forrar los racimos, los cableguías para transportar los racimos y todo eso. Y yo me acuerdo que hasta yo redacté el oficio para mandárselo a Coco por instancia de Amílcar Romero. Y se le mandó esa información al director de aduanas y él lo aprobó. Y se le dieron esa facilidad a los bananeros, y todo el que dude de lo que yo estoy diciendo, nada más tiene que llamar a cualquiera de los bananeros de la época y pueden preguntar si es real lo que Manuel Fermín está diciendo. ¿Por qué yo pongo estos ejemplos? Porque mostré ayer, señores, los precios de esos productos, cómo están incidiendo en la gente, en la clase media alta y media baja, que imagínense los más pobres, cómo es que están. Es al garete, pero este gobierno no atiende. El presidente está feliz con un mal ministro. Un ministerio de Agricultura manejado en forma precaria, mala, porque ahí están los resultados. ¿Cómo es posible que en 4 años, 3 años y medio, este gobierno no haya podido dar una respuesta al plátano, que es un cultivo anual? ¿Cómo es posible? Entonces ahora vienen a enneblinarnos, a querer decirnos que por las exportaciones de plátano, el plátano está caro. Mire, señor ministro Santos, no es por eso, es por lo que yo estoy diciendo, porque no hay capacidad.
Es una pena que un país que, por ejemplo, tengamos algún espacio de exportación de plátano y lo perdamos porque somos malos productores. Si usted me dice a mí que ha pasado un ciclón, como el ciclón David, por ejemplo, el ciclón George, que fueron ciclones que abarcaron el territorio nacional y que prácticamente aplastaron la producción nacional, entonces yo le doy la razón. La tormenta Federico. Pero no ha pasado eso. Pero incluso yo recuerdo, además de esos esfuerzos para las musáceas, se aplicó un fondo de 27 millones de pesos para darle asistencia a los productores de banano y de plátano, principalmente de ese triángulo platanero o de las musáceas de la zona de Moca y La Vega, esa zona y Salcedo que yo he hablado tantas veces, para controlar la cigatoca. 27 millones de pesos. Entonces, repito, ¿por qué hubo musácea? ¿Por qué hubo plátano en el gobierno de Leonel Fernández? ¿Por qué hubo plátano? Porque hubo dirección y hubo programas, hubo planes. Y además había gente con calidades, con seriedad y gente técnica de buen nivel. Entonces, ¿así es que se funciona? ¿O cómo que se funciona? Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del Banco de Todos los Dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, señores, tenemos la crisis con Haití. El gobierno decidió, como había anunciado, y ya tenía que cumplir, el presidente anunció el cierre total de toda la frontera, aérea incluso, y marítima. Es decir, todos los negocios e incluso hasta las conversaciones están detenidas con Haití. Una situación sumamente grave, porque no hay duda que eso pone una especie de muro psicológico, tal vez, vamos a llamarle así, a la situación de convivencia que debe haber entre dos países limítrofes. Pero
hay países que tienen fronteras muy calientes y son países prácticamente iguales, más iguales que nosotros. Porque yo estuve viendo el caso, por ejemplo, de Afganistán y Pakistán. Pakistán y Afganistán son dos pueblos, primero musulmanes, de mayoría musulmana o prácticamente musulmanes los dos. Y vecinos pobres y ricos al mismo tiempo, más pobres los afganos, pero en Pakistán mucha gente pobre también, principalmente en las áreas montañosas y eso. Pero Pakistán es un país mucho más rico y más fuerte que Afganistán, no hay duda. Pero esos dos países tienen una serie de problemas y se han tiroteado en la frontera guardias afganos, talibanes y los pakistaníes. Pero los pakistaníes son más amigos de Occidente, aún con sus problemas, son más amigos de Occidente que los afganos o los talibanes de Afganistán. Pero en toda la frontera hay esos problemas. Bielorrusia tiene su problema con los bálticos y con Polonia, y son gente que son ancestrales ahí, milenarias, esas etnias eslavas. Pero siempre por las fronteras ha habido problemas, no hay duda. En cualquier parte del mundo, Israel tiene muchísimos problemas con sus vecinos. Lo nuestro no es raro que tengamos problemas con Haití. Ahora, Haití está actuando en forma desafiante, no hay duda, aunque hubo ese, diríamos, ese despiste del gobierno, un error en unas negociaciones ahí turbias con gente que no es confiable, y por nosotros tenemos alguna autoridad tal vez para decirlo, moral, por lo menos, autoridad moral, no autoridad de poder. Pero autoridad moral para decir que no confiamos del canciller, ni de vicecancilleres, ni de ese colectivo que tiene el gobierno, que el gobierno lo patrocina, lo quiere, lo ama y lo apoya. Ese colectivo pro-haitiano. Entonces, Haití se ha envalentonado con esa cláusula que ellos la han interpretado a su manera, y ese río no soporta primero ese canal que han diseñado ellos ahí, porque ese caudal es un caudal que en tiempo de estío, miren cómo va a bajar, y baja muchísimo. Ahora le ha llovido a la zona y debe un caudal más o menos atractivo. Pero eso, el río Maguana, que yo estuve diciendo aquí, el río Maguana siempre ha tenido un caudal mejor que ese, que el del Masacre o el de Jabón. Sin embargo, cuando se diseñó el canal José Joaquín Puello, hubo que diseñarlo como un canal temporero. Es decir, para los tiempos de lluvia, que sube el nivel, entonces usted podía derivar las aguas hacia el canal. Un canal bien diseñado, porque Balaguer no hacía disparates. Entonces Balaguer anunció que se iba a hacer una presa ahí, la presa de Maguana, y que cuando se hiciera esa presa el canal iba a estar definitivo, y luego se aplicó la ley de reforma agraria de cuota aparte, porque ya era un canal definitivo. Pero hubo que elevar el nivel con la presa para poder derivar las aguas. Eso mismo se ha hecho con el canal Yaque del Sur, Asua. Hubo que hacer la presa de Villarpando en la confluencia de los ríos Maguana y Yaque del Sur. Ya las dos presas descargan de allá las aguas y bajan a esa presa derivadora en Villarpando, que yo tantas veces me he referido a ella, y cuando se inauguró ese canal, también me tocó la suerte de estar ahí, invitado también a esa inauguración con Balaguer. Y esa presa derivadora manda el agua al canal Yaque del Sur, Asua, y esas aguas llegan abajo a irrigar las feracísimas tierras de Asua. Y ese es el contenido. Y además, en Tábara abajo hay otro contraembalse para también subir el nivel de las aguas. Porque el canal, ese canal tiene una interrupción, el Yaque del Sur, Asua, que de Tábara arriba hasta Tábara abajo baja por el río. Entonces allí hay una presa derivadora de nuevo, o un dique, mejor dicho, un dique derivador, vamos a llamarle, y manda el agua entonces al canal, a la zona baja del canal. 6 laterales, 6 ramales y 6 rigazos. Bien.
usted tiene que hacer una obra de toma para usted poder derivar las aguas. Yo no sé cómo los haitianos van a hacer una obra de toma en un río que tiene un caudal muy bajo en tiempo de estío, cuando hay baja pluviometría, porque ahora puede tener un nivel de agua más o menos adecuado, pero ya los que han medido ese caudal saben que eso no baja más de 3 o menos de 3 metros cúbicos por segundo. Es buena agua, no hay duda, para un solo río, un solo canal que se la pueda llevar toda. Bien, los haitianos podrían usarla, esa agua. Pero entonces están abusando de nosotros porque nosotros tenemos derecho a la mitad de esa agua. Y entonces, es decir, República Dominicana ha tenido que exigir en forma muy intimidatoria, no hay duda de ello. Se han tomado unas medidas drásticas que ojalá el gobierno pueda salir de ellas, porque el problema no es para el gobierno, el problema es que haya un mecanismo de negocio que se ha establecido por muchos años y que no hay duda que ese cierre así brusco, brutal, como se dice, va a afectar esos negocios. Pero el gobierno tendrá que seguir insistiendo. Yo soy de lo que he dicho, bueno, el problema de nosotros no es el agua. Uno de los grandes dolores de la patria dominicana es la presencia haitiana, esa migración, esa invasión pacífica y esos 2 millones, o para no poner 2 millones, esos 96 asentamientos haitianos en territorio dominicano. A mí me da como cierta alegría ver esas filas de haitianos yéndose para su país y para allá, ojalá se vayan todos, que lo dejen pasar, váyanse. Primero porque aquí ellos no debieran sentirse bien, un pueblo que luce tan belicoso contra la República Dominicana, como si nosotros somos los enemigos históricos de ellos, siendo ellos los enemigos históricos nuestros, porque ellos fueron los que quisieron aquí avasallarnos y además eso fue parte de un colosal abuso de Francia y un colosal abuso de descuido de España que dio origen a lo que es esa nación hoy. Entonces, esa nación no ha podido desarrollar nada porque es una nación cuyos ciudadanos solamente piensan en el fuego, en la violencia, en la brujería, en el fracaso y además no han hecho ningún esfuerzo desarrollista. Todo el que va a dirigir aquel país lo que va es a hacerse de dinero y a maltratarlo y a matar gente. Eso es lo que han hecho. Hoy el problema grave de la República Dominicana son los asentamientos. Por eso nosotros hemos dicho, presidente Abinader, deporte. Que si usted deporta masivamente, eso le duele a Haití. Y a la comunidad internacional que ha estado alejada de Haití le va a doler más y ellos se van a ver tal vez más preocupados porque tienen que ir a defender o asistir a esa población, que no es culpa nuestra. Y aislarlo de tal forma, hemos dicho nosotros aquí, con un nivel de muro tipo el de Cisjordania que ha hecho Israel, con la tecnología que Israel ha ofrecido para construir un muro tecnológico en la República Dominicana. Y nosotros vivir aquí, tal vez no de espalda a Haití, pero sí sin mirar a Haití. ¿Quieren comprarnos? Que compren. El negocio no tiene bandera, que se pueda negociar allí, ustedes me pagan, yo le vendo, la calidad de lo que le vendo le satisface, excelente. Ustedes me venden y yo quiero comprar, también. Usted quiere entrar a este país, tiene que entrar con un rigor como se entra a cualquier país del mundo. Aunque sea limítrofe, usted tiene que llevar una visa, un pasaporte y usted cumplir con todos esos requisitos de ley del mundo internacional. Entonces, si nosotros no podemos establecer eso, porque eso es pecaminoso o eso es doloroso, entonces este país no se puede llamar el país. Esto tendría que llamarse, entonces, el territorio poblado de unos individuos mimetizados entre, como yo he dicho otras veces, por la blanquedad
y el mulataje contra unos pobres negros almacenados allí, pobres y muy negros, y ellos se sienten víctimas y la comunidad internacional lo acepta como víctima por parte de estos mimetizados mulatos o blancos de la española o de la española, la parte ibérica de la española. Nosotros hemos dicho con claridad meridiana en este programa, deportaciones, presidente, porque repito, el agua, 2 metros cúbicos o 1,5 metros cúbicos de agua por segundo que deriven los haitianos porque les toca, vamos a suponer. Si pasan 3 y ellos cogen 1,5, nosotros no vamos a pelear por ellos. Porque eso es mitad y mitad. Si se fuera a usar los 3 metros que puedan pasar por ahí, yo parto de 3, pueden ser 4, 6 o 5, 3 o 1, no sé. A veces será menos de 1 porque el masacre se pasa a pie. Ahora, ese no es el problema más grave de nosotros. El problema más grave de nosotros son 2 millones de ellos aquí. Y parturienta tirando 15,000 muchachos cada 6 meses. Y usted no sabe a dónde va a terminar aquello. Con autoridades nacionales permisivas o cobardes que no se atreven a tomar las medidas drásticas que hay que tomar. Por ejemplo, señores, el gobierno traidor a la patria de Danilo Medina en materia migratoria, porque tengo que poner ese sello de identidad, hizo 50,000 dominicanos, haitianos dominicanos. Yo quiero que me digan a mí, ¿dónde están esos 50,000? ¿Qué país es que esa gente defiende? ¿Ustedes creen que es verdad que Anabelique y todo su grupo de 50,000 haitianos, hechos dominicanos con papeles falsos, nombres falsos construidos por el gobierno de Danilo Medina, ¿ustedes creen que esa gente son dominicanos? ¿Ustedes creen que eso van a defender los derechos de República Dominicana o los derechos de Haití? ¿Dónde están los 50,000 haitianos de la ley 169, creo que era la ley esa? Una ley creada, señores, para dañar, para maltratar la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional. Entonces yo creo que esas son las prioridades nuestras. Es eliminar esa masa invasiva pacífica que ha llegado al país, permitida y estimulada, que le ha brindado una autoridad irresponsable, le ha brindado calor y nido para que estén aquí. Entonces nosotros no podemos estar con estas ñoñerías. Vamos ahora a desgastar, exigiéndole a Haití que no se lleve 1,5 metros de agua de allí. Mientras tanto tenemos 2 millones aquí. Entonces en el momento que ellos digan, mire, vamos a parar, como decía yo ayer, vamos a parar el canal. Pero no nos deporten la gente, el gobierno va a entrar en eso, se va a quedar tranquilo. Ustedes lo verán que se va a quedar tranquilo. Porque eso es lo que yo he estado diciendo, esa actitud lampedusiana de cambiarlo todo para que nada cambie, que todo permanezca igual. ¿Qué es lo que va a permanecer igual? Esa masa de haitianos, esos 96 asentamientos. Cuando yo vea a Friusa, cuando yo vea a Verón, cuando yo vea a Matamosquito desaparecer porque los haitianos se fueron para su país o fueron expulsados o repatriados a su país, y toda esa parturienta con 6, 7 muchachos en los barrios dominicanos sacados de allí que se vayan a su país, y sus escuelas allá y sus hospitales y sus paritorios allá, y si a una haitiana de esa le da un dolor de parto, atenderla, porque eso es un asunto humanitario, eso es otra cosa. Pero no que nos tomen el pelo a nosotros trabajando los dominicanos, pagando impuestos para atender una población de 2 millones de una escoria que ha venido aquí pobre, enferma, que no tiene quien lo dirija allí ni quien los apoye. Y entonces tengamos nosotros los dominicanos que cargar con esto porque las autoridades nacionales no se atreven a tomar las decisiones. ¿Y a dónde que va a parar este país?
Entonces eso no es que el ejército dominicano y que Haití no tiene ejército para pelear. Nosotros no vamos a pelear con Haití, aunque suenen tiros. Repito, Afganistán y Pakistán tienen más similitudes que nosotros con los haitianos. Y se tirotean allí, y son musulmanes. Y se tirotean. Es decir, se puede decir que son familia. Se han tiroteado, es verdad. Los palestinos y los judíos son hermanos de tierra, como se dice, de nacimiento en el mismo lugar. Aunque son etnias totalmente distintas, no hay duda, por lo menos en la forma confesional. Pero nosotros no podemos seguir con este chantaje, señores. El gobierno no quiere responsabilizarse de lo que hemos dicho, repatien. Mientras tanto, el presidente ahora está en La Habana, el grupo de los 77, ese grupo de los 77 todos apoyan a Haití. ¿A qué vamos allí? El presidente, ¿a qué va? Bueno, convocado por ONU, ahora va también para la ONU, 2 viajes. Que por cierto, Andrés L. Mateo debe tener su lista bien crecida de los viajes del presidente Abinader. ¿Cuántos van? Porque él se burló de Leonel Fernández, porque Leonel Fernández en 12 años hizo de que 50 viajes y gastó qué sé yo cuántos millones de pesos y dólares en esos viajes. ¿Cuántos lleva el profesor Abinader? Porque es que esas son las cosas de los áulicos o de los lambiscones, de los oportunistas de la política, lamentablemente. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del Banco de Todos los Dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
El doctor Marino Vinicio Castillo y Rodríguez publica su blog La Pregunta de esta semana. ¿Es este un tiempo difícil? El doctor Marino Vinicio Castillo, como siempre, brillante en sus análisis, sus reflexiones, hija de sus viejos saberes, de sus viejos ayeres y de sus rectos juicios de razón y de palabra. Bien, pues esa situación de Haití, señores, ya no sabemos qué más decir porque tenemos 3 años en esto, a este gobierno y 8 a Danilo Medina y a los tiempos de Leonel Fernández. Desde luego, aquellos tiempos de Leonel Fernández había un Haití más estable, no hay duda. El tiempo de Preval y hasta el del Martelly, porque el Martelly, aunque era un tigre y un delincuente, quién sabe eso. Pero había cierta estabilidad en Haití y estaba la Minutá allí. Entonces había un Haití más estable, entonces no había este desorden, porque hay que decir esa verdad. Luego vino el terremoto y uno sabe que hubo también una apertura ante el terremoto, porque usted le va a exigir a una gente que viene descalabrado, como dicen, sin alma. Usted no le podía negar una serie de asistencia y cosas de eso, y un país que quedó devastado, ya devastado en sí, que viene una cosa, un acto de la naturaleza tan terrible como aquel. Bueno, uno entiende esas cosas. Pero la situación haitiana está aquí, pero hay un grito nacional, del alma nacional. Y es que nosotros no queremos a gente aquí. Y a los que se van así como se están yendo, que no vuelvan más, como decía Juan Antonio Alí. ¿Cómo que pasaporte? Un pasaporte en tiempo de la España boba, que eso no tiene desperdicio. De Juan Antonio Alí. Cómo se describían aquellos personajes que iban a Haití en tiempo de la España boba, pero ya después de ese tiempo de la, diríamos, de la entrega a Francia, de Basilea, y vemos esa invasión, cómo ha venido esa invasión pacífica desde Basilea para acá, porque todas las colonias se unificaron, imagínense ustedes, y después vino la ocupación haitiana. Pero antes de eso no habían cámaras, no habían fotografía, entonces se hacía una descripción del elemento que iba para aquel lado. Y al final decía, miren, es un grito del alma nacional, que no vuelvan más. Pues aquí, ¿cómo era que decía Juan Antonio Alí? Genial. Es decir, que esa gente, nosotros no lo queremos aquí los dominicanos. Eso es entendible y ellos lo saben, los haitianos. Entonces, es un pueblo que no nos agradece nada, un pueblo que siempre vive en odio y resentido con los dominicanos. Entonces, ¿qué beneficio tenemos de esto? Ellos allá y nosotros aquí. Muy bien, porque no podemos prescindir de Haití en el sentido de que esa ala o esa porción de la española la tienen ellos. Nosotros no podemos pensar que eso no existe ahí. Ahora, la coexistencia no quiere decir que nosotros tengamos que asumirlos. Y eso es lo que está haciendo la República Dominicana y no se va a permitir ni lo podemos permitir los dominicanos. Esa es la pura verdad. Bueno, hay más datos. Veo esas auditorías, señores, esas auditorías. Eso es como un ejercicio de autocomplacencia del gobierno, eso no es un ejercicio de verdad. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que vamos a hacer con todas esas irregularidades? Óiganme, esas irregularidades del Intran, del CEA, de la Superintendencia de Electricidad, porque todavía falta, o sea, educación es imposible auditarla, pero el agro también. El agro no mira para allá, nadie se atreve a ir a auditar el agro ni las Fuerzas Armadas. Pero el agro, ninguna de las instituciones del agro se atreven a auditarla, o por lo menos yo no lo he visto, tal vez hay dentro de estas 19. Pero la Dirección de Ética ha tenido material bastante voluminoso para hurgar allí, no hay nada. El Ministerio Público menos. Tal vez el Ministerio Público dirá, bueno, esas auditorías no son válidas para fines de sustentar una querella aquí o una persecución a la corrupción,
porque no lo ha hecho un organismo independiente, como se supone que debe ser la Cámara de Cuentas, porque esto es auditarse usted mismo. Y si hay una trampa grande, no la va a revelar. El auditor calla eso. Verbigracia, ¿por qué no auditan a la educación? Entonces, esas auditorías, el gobierno las sigue usando como una forma tal vez de promoción, digo yo, de promover la transparencia. Pero es que no es válido. Solamente es válido para que lo poco que sale sea perseguible, pero tampoco no hay consecuencias. Entonces, ¿para qué que vamos a seguir con esto? Ahora, ni el presidente tampoco ni siquiera cancela a los que han cometido las faltas. Entonces, es como si fuera darle un pasaporte de que sigan ahí. La verdad es que hay muchas deficiencias, que el gobierno está corriendo como con demasiado carga negativa. Ese petróleo, $90, los precios de los alimentos, los precios de los medicamentos, los hospitales con problemas, los apagones por otro problema, la factura eléctrica cara, ¿qué es lo que se va a hacer? Por Dios, y entonces ahora esta crisis, y ahora también una crisis que va a derivar en una crisis diplomática o migratoria, va a derivar en una crisis económica. Porque eso va a afectar, no hay duda que va a afectar una economía no tan grande como la nuestra. Va a afectar y esas zonas se van a resistir, uno lo sabe. Entonces el gobierno como que se está creando una situación sumamente difícil, grave, para fines de reelección y para fines de gobernanza, de tener el control del país. Porque esto se está poniendo que si la gente se desespera y sale a protestar, entonces imagínense con un ejército distraído en la frontera, que yo debo tener más de 20 años que planteé trasladar todo el ejército dominicano a la frontera. Lo he dicho aquí yo no sé cuántas veces, y hay amigos que me lo reprochan, que no se puede, porque no se puede dejar el país vacío. Y que, de verdad, hay una situación ahora mismo que puede degenerar muchísimas protestas. ¿Y quién va a controlar aquello? La policía puede sentirse sobrepasada, y lo vimos aquí en tiempo de Salvador Jorge Blanco, pero fue por descuido de Salvador Jorge Blanco, de su gobierno. Pero el ejército, ahora que veo, la brigada, la cuarta, la quinta, la segunda y la tercera van para déjenlo allá, ojalá se queden allá los guardias. Y hagámosles viviendas, hagamos áreas productivas, agricultura, ganadería menor, que puedan producir los guardias van a tener buenas escuelas para sus muchachos, pero además van a dinamizar la economía de la zona, los guardias. Pero con la corrupción que hay en ese ejército, un amigo mío me dijo, de un militar pobre que era chofer por ahí, lo mandaron a la frontera y el hombre hoy, él se viste de Ferragamo, sus zapatos son de Ferragamo. ¿Y cómo tú has levantado tanto dinero, muchachos? Pero la frontera, eso es un Potosí, es una mina. Oigan cómo es que hablan militares, que ayer eran humildísimos militares sin recursos y hoy ya son elementos que han ganado riqueza en la frontera, traficando. Ese es el ejército, con ese ejército que contamos para cuidar el país. Entonces, si lo mudamos todos allá, he dicho yo, tal vez eso le pone un límite, porque como serían tantos, la corrupción no va a dar para tantos. Pero mudar, porque los ejércitos como el nuestro, dispersos en fortaleza a nivel nacional, he dicho yo, esa fortaleza lo que hacen es echarle barriga a los guardias. Eso es un método trujillista de gobernar, porque Trujillo confiaba en el ejército y tenía una fortaleza en cada provincia, en cada pueblo. ¿Para qué? Para meterle miedo a la gente. Pero ya no estamos en tiempos de Trujillo. El problema de nosotros, el problema más doloroso para este país es ese problema que tenemos con Haití. No solo el del agua, porque ya dijimos, ya yo me expliqué claro, sino esos 2 millones de gente, o 3 o 4, que uno no sabe cuánta gente de ese que hay aquí, pero sí ya dice una agencia autorizada que hay 96 asentamientos. Entonces ya eso es grave, muy grave, con un ejército al nivel de corruptela o de corrupción en que está viviendo ese ejército hoy. Eso es muy peligroso. Bueno, señores, yo vi unas declaraciones de Putin, porque hay que hablar de Rusia y Putin, pero Putin es un agente de Trump y Trump un agente de Putin. Donald Trump, que no esconde las cosas porque las dice, eso sí,
dijo que le entregaba a Ucrania. Y yo dije aquí, señores, Putin va a meter todo el dinero del mundo para que Trump gane las elecciones. Ahora sale diciendo que a Trump lo están persiguiendo. Oigan, que la justicia está podrida en Estados Unidos. Oigan oigan el cinismo de este señor, que no hay justicia en Rusia. Y él dice que la de Estados Unidos está podrida porque eso es persecución política a su amigo Trump. Y que Trump fue peor que este porque le puso sanciones más graves. Y el propio Trump dice que va a entregar a Ucrania, que Ucrania va a tener que caer en manos de Rusia porque él le va a retirar los apoyos. Ustedes se imaginan algo igual. Yo incluso me atreví a decir aquí que si Trump gana las elecciones, un ucraniano lo va a matar. He dicho yo aquí. Un ucraniano va a matar a Donald Trump. Porque Donald Trump es una amenaza para la patria. Puede salir un nacionalista ucraniano y darle 2 tiros. Pero ya veo que un ex director de la CIA ha dicho que Putin va a meter todo el dinero del mundo para que Trump gane las elecciones en los Estados Unidos. Oigan bien, o sea, coincidimos con ese señor. Oh Dios, oigan lo que dice el señor Putin. Eso es increíble, el cinismo con que se maneja ese señor. Trump no variará política hacia Rusia, dice él. Recordó que Estados Unidos impuso fuertes sanciones a su país cuando Trump, barbarazo, toda la influencia para que no ganara Hillary Clinton las elecciones en los Estados Unidos. Pero Putin, entonces el señor Trump es putinista, pero lo bueno es que todos los trumpistas también son putinistas. Fíjense qué coincidencia. Todos los grandes defensores de Trump en el mundo son todos pro Putin, como si Putin fuera el ejemplo. Dios mío, es verdad que Satanás tiene seguidores, es verdad que hasta el diablo tiene seguidores. Por eso siempre recuerdo esa copla de la Edad Media, o de esos tiempos de los moros en España. Vinieron los sarracenos y nos molieron a palo. Que Dios premia a los malos cuando son más que los buenos. Gracias por su atención. Nos vemos el lunes en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche.